Hermanos, busquen en su Biblia. Santo es el Libro de Filipenses. Aleluya. Amén. Filipenses capítulo 3. Amén. Versículo 7. Gloria a Jesús, aleluya. Poderoso Rey, aleluya. Aleluya. Amén. Cuando todos lo tengan, pues. Amén, gloria a Jesús. Creemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? La he estimado como perdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a Él por su muerte. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Dios en Cristo Jesús. Amén. Poderoso Jesús. Pueden sentarse, pero siga adorando a Dios. Santo eres Jesús. Aleluya. Cada uno de nosotros necesita una palabra de Dios. Necesita una palabra de impacto, necesita una palabra que haga estrago en nuestra vida. La bendición de ayer pasó. Lo de ayer fue ayer. Es hoy que quiero una bendición de Dios. Amén. Es hoy que quiero palabra de Dios. Es hoy que quiero oír su voz. El Señor me habló ayer, pero quiero que me hable hoy. Amén. Santo es Jesús. Poderoso Rey, aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Amén, mis hermanos. Como sabemos, el libro de Filipenses, esta carta del apóstol Pablo, que le escribe a la iglesia de Filipo, en su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo pues le escribe a esta iglesia por allá por el año 61 después de Cristo. El apóstol Pablo habla de la muerte y resurrección de Cristo en esta carta. Gloria a Jesús. Y como sabemos, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahí en su capítulo 9, del versículo 4 en adelante, vemos que nos dice que cuando Saulo se encontró con Jesús, se encontró con el Señor, tuvo ese encuentro cuando iba camino a Damasco, cuando Pablo, siendo Saulo, y aquí recalco algo, tanto Saulo como Pablo es lo mismo, uno en hebreo y otro en griego. Cuando va camino a Damasco a hacer la obra que él consideraba que estaba haciendo para agradar a Dios, pero lo estaba haciendo de una forma errada, estaba caminando de una forma errada, apoyada en la ley. Dice la palabra que cuando tuvo ese encuentro con Jesús, cuando choca con la roca, cuando choca con el maestro,
todo su ser quedó revolucionado. Gloria Todo a su Jesús. ser quedó cambiado. Todo su ser fue quebrantado. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo. Y Saulo, Gloria a tu nombre, Rey. Aleluya. pensando que agradaba a Dios, al tener este encuentro le abrió los ojos a Saulo, a Pablo, y pudo descubrir que en Jesús había encontrado, había hallado el mejor tesoro ilimitado de riqueza espiritual. Había encontrado esa riqueza que estaba ahí y no le estaba viendo porque tenía un velo en sus ojos. Gloria a Jesús. Aleluya. Y por amor a Jesús, Pablo, todo lo que tenía, lo daba por carencia. Todo lo que tenía, cuando encontró a Jesús, ya nada tenía valor. Porque nada tiene más valor que Cristo Jesús. Amén. Y él pudo ver que encontrarse con Jesús lo hizo retroceder, lo hizo reflexionar, lo hizo meditar, lo hizo hacerse una retrospección y decir, estoy errado. Mientras no hay un encuentro con Jesús, se camina errado, se camina en su propia opinión, se camina en el yo, Aleluya. Hay poder en pensando que estoy haciendo la cosa bien, pero estoy caminando en mi propia justicia. Santo es el Señor. Aleluya. Y Pablo, el encuentro con Jesús lo llevó a tener una santa ambición por las cosas celestiales. Gloria a Jesús. Lo llevó a tener ese anhelo de cada día más y más aferrarse a las cosas de arriba. Gloria a Jesús. A las cosas de arriba. Pablo, siendo un erudito de la palabra, un conocedor de la ley, estudiando bajo los pies de un doctor, en este caso de Gamaliel, Gloria a Jesús. con el respaldo del gobernador, Pablo se aferra a Jesús, se aferra a la cosa de arriba, y como leemos, el apóstol Hay poder en Jesús. Aleluya. dice que teniendo todas las cosas como perdidas, ¿para qué? ¿Para qué el apóstol todas las cosas las da por perdidas? ¿Para qué? Para ganarse a Jesús. Aleluya. Para ganarse a Jesús. Gloria a Dice él en el versículo 8, porque ya Cristo se lo había ganado a él. Ya Cristo lo había chocado con Jesús. Gloria a Ya Jesús. Cristo se lo ganó. Ya Jesús sabía de que este hombre tenía una convicción. En este hombre ya había un cambio. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos capítulo 9. Pero el apóstol se daba cuenta de que aunque había tenido ese encuentro con Jesús, aunque estaba ya en la tierra prometida, usted dirá, pero no estaba en Canaán, pero estaba en el mejor lugar que era en Cristo Jesús. Amén. Cuando estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores. Amén. Cuando estamos en Cristo Jesús, somos victoriosos. Amén. Pablo estaba con Jesús, pero cuando tiene ese encuentro con Jesús y reconoce que había chocado con Jesús, fíjense que él le dice, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Por qué el apóstol dice esto? Porque aunque había llegado a la tierra prometida, que es Jesús, quedaba aún mucha tierra por la que había que poseer. Quedaba mucho terreno por la cual había que caminar. ¿Y para qué usted y yo estamos siendo llamados? El apóstol reconoció de que había sido llamado con un propósito. De que había muchos lugares a los cuales había que ir y llevar el evangelio. Y él, al reconocer esto,
quería ganarse a Jesús. El apóstol estaba decidido a ganarse todo para Cristo. Amén. Gloria a Dios. Estaba decidido, no importa la circunstancia, no importa la lluvia, no importa el frío, no importa el hambre, no importa el dolor. Él estaba dispuesto a ganarse todo para Cristo. Ganarse todo para Cristo. Amén. Cada vez que le predicamos a una persona y viene a los pies de Dios, es un anhelo, es un regocijo Amén. y es una perla para cada uno de nosotros. Pablo quería ganarlo todo como un premio diario. Es que no fue ayer, es que yo le prediqué a una persona ayer y se convirtió. El de ayer fue ayer y hoy. Pablo tenía esa ambición y ese anhelo diario de predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y por eso el apóstol estaba decidido a conocer solamente, estaba interesado en conocer lo que había entre él y Jesús. Gloria a Jesús. El apóstol no le interesaba ni le importaba que alguien le viniera con un chisme. No, no me interesa. Es que mira, hermano, no me interesa. Háblame de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Háblame de Jesús. Si tu convicción es Jesús, no dejes que te hablen chisme. Permite que te hablen de Cristo. Amén. Gloria Si la a Dios. convicción es Jesús, proponte saber solamente de Cristo. Y el apóstol lo dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 2. El apóstol dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosas que no edifican, cosas que no me ayudan. Gloria a Jesús. No me interesa saber cosas que me debilitan. Dice, pues me propuse no saber cosas entre vosotros, cosas algunas, sino a Jesucristo. Y a Jesucristo y a este crucificado, dice el apóstol. Gloria a Dios. Aleluya. Y a este crucificado. Gloria Wow. a Jesús. No se propuso más nada que no sea conocer de Cristo. Conocer de Cristo. Pablo quería ganar a Cristo y ser hallado en Él. Sigan conmigo en la Biblia, como siempre digo. Gloria a El Jesús. versículo 9. Y ser hallado en Él, dice el apóstol Pablo. Y es una victoria constante para todos aquellos cuya fe y obra son halladas en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Es una victoria constante. No es la victoria de ayer. Es la victoria constante. Que debe ser hallada en Cristo Jesús. Si Él permanece en nosotros, nosotros seremos hallados en Él. Si Él permanece en nosotros, nosotros seremos hallados en Él. En Juan capítulo 15, versículo 4, la palabra que nos dice que tenemos que permanecer en la vid, que tenemos que permanecer en el árbol. Palabra mía. Fuera de Él no somos nada. Gloria a Tenemos que permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros. Al final, cuando haya llegado el tiempo de nuestra partida, será un gozo para nosotros partir con Cristo, porque el morir en Cristo es ganancia. Cuando permanecemos en Cristo Jesús, si partimos con Cristo, partimos en gozo. Gloria a Jesús. Será un gozo para nosotros, será una honra para Cristo y será una gloria para Dios.
O sea, que no es solamente para nosotros, es una gloria para Dios y es una honra para Cristo morir en Cristo Jesús. Morir en Cristo Jesús es un privilegio. Es un privilegio. Ser hallado en Él será encontrarlo irreprensible y completo. Estar en Cristo Jesús es estar irreprensible y completo, dice el apóstol en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Irreprensible. Irreprensible ante los hombres, irreprensible ante Dios. Ante Dios. Porque no puede haber cosas extrañas. Tenemos que ser irreprensibles. Y para ser irreprensibles, cada día tenemos que ir mejorando. Cada día tenemos que irnos despojando. Cada día tenemos que irnos renovando. Cada día tenemos que irnos vistiéndonos de la armadura de Dios. Cada día tenemos que ir progresando en el Evangelio. El apóstol, a fin de conocerle y en el poder de su resurrección, dice el apóstol. No hay duda de la resurrección de Cristo. Por eso predicamos el Evangelio. Si Jesús no resucita, no hay Evangelio. Gloria a Jesús. La veracidad es la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Amén. Eso nos avala a nosotros. Que dijo que iba a morir y resucitó. Porque dijo que al tercer día iba a resucitar. Y así pues sucedió. El apóstol Pablo le había visto. El apóstol Pablo no fue de los apóstoles de Jesús. Él dice que por abortivo, él es apóstol. Por abortivo. O sea, por dicha. Porque él se consideraba de que no era digno de ser llamado apóstol. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo. Y el apóstol Pablo no caminó con Jesús. Gloria a Jesús. Y el apóstol Pablo no vio cuando a Jesús le clavaron los clavos. Y el apóstol Pablo no vio cuando Jesús resucitó a Lázaro. Él no lo vio, Gloria a pero Jesús. tuvo un encuentro con él. Amén. Gloria a Pero tuvo un encuentro con Jesús. Santo. Ni usted ni yo vimos a Jesús cuando le clavaron los clavos, pero hemos tenido un encuentro con él. Gloria a tu nombre, poderoso. Por eso le seguimos. Por eso lo adoramos. Aleluya. Porque ¿sabe qué pasa? Él lo encontró a nosotros. Amén. Él nos sacó a nosotros. Él vio donde estábamos sumergidos Santo, poderoso. y extendió su mano misericordiosa para sacarnos de donde estamos. Aleluya. El apóstol lo vio y esto lo llevó a tener una fe tan exhaustiva que anhelaba el poder que había resucitado a Jesús de los muertos. Gloria a Jesús. Pero ¿para qué el apóstol anhelaba tener este poder? Anhelaba tener este poder para que la vida resucitada de Jesús se manifestara en su carne. No tener el poder para decir, yo tengo el poder de Dios y voy a sanar gente. No, no, no. Él quería ese poder para que sea manifestada. Gloria a en su Jesús. carne. Aleluya. Es que Jesús tiene que ser manifestado en cuerpo, alma y espíritu. Amén. Gloria a Dios. Es que si somos seguidores de Jesús, tenemos que ser como Jesús. Te amo, Señor. Aleluya. El apóstol en 2 Corintios capítulo 4, versículo 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Ay, voy para la iglesia, me voy a vestir de santo. Dice, llevando en el cuerpo por todas partes. Por donde quiera que vayamos somos cristianos. A donde quiera que estemos somos cristianos. A donde quiera que hablemos somos evangélicos.
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Eso dice el apóstol Pablo. O sea, llevando el sacrificio de Jesús, llevando la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada en nuestro cuerpo. Fíjense, no me está diciendo en nuestra mente, ni me está diciendo en el corazón. Me habla en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo del Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que dar testimonio de que Cristo vive en nosotros. Amén. Amén. Si hemos sido crucificados por Cristo, entonces, juntamente con Él, somos resucitados. Amén, gloria a Jesús. Hay poder en Jesús. El poder de su resurrección es el poder de su Espíritu vivificador. Es el Espíritu de Dios que da vida. Es el Espíritu de Dios que te corrige. Es el Espíritu de Dios que te guía. Es el Espíritu de Dios. Y si no ando con el Espíritu Santo, por más que cante, por más que predique, por más que ore, si el Espíritu Santo no está, Santo es el Señor, aleluya. nada hacemos. Gloria al Señor. Esto no es asunto de años. Gloria a Jesús. Esto no es asunto solamente de creencia. Gloria a Jesús. Esto es asunto de convicción. Amén. Esto es asunto de anhelo. Esto es asunto de búsqueda. Esto es asunto de relación con Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo, Jesús aleluya. es el Rey de gloria. Aleluya. Oh Santo, poderoso Jesús. Adoramos a Jesús. Aleluya. Aleluya. Santo, mi alma te bendice, Rey. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria al Señor. El apóstol, Gloria al Cordero. Aleluya. fíjense, sigue reconociendo y conocer la participación de su padecimiento. Estoy en el versículo 10. Y conocer la participación de su padecimiento. Siempre he dicho, cuando a alguien se le muere un familiar, alguien viene, te acompaño en tu sentimiento. Tú sabes el dolor que esa persona está atravesando. Para tú saber el dolor que una persona atraviesa, usted tiene que sufrirlo también. Gloria a Jesús por haberlo sufrido antes. Es que tiene que sufrirlo. Por eso Jesús es nuestro abogado. Porque Jesús ante el Padre dice, yo sé lo que pasa. Yo padecí también. Gloria a Jesús. Y el apóstol Pablo padeció por Jesús. Gloria 40 latigazos menos uno, porque no se comparaba con Jesús. A ese nivel estaba el apóstol Pablo. Jesús nos ha dejado un ejemplo para que sigamos su pisada. Gloria a Jesús. Hay poder en Cristo. Aleluya. Y el ejemplo de Jesús que nos ha dejado para que le sigamos son su padecimiento. A veces miramos el ejemplo de Jesús, los milagros, y quiero hacer milagros, y Señor, yo quiero un don de sanidad, Señor, yo quiero un don de sabiduría, Señor, yo quiero dones para decir yo soy. Y los padecimientos de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. El apóstol Pablo dice, sé imitadores de mí como yo soy de Cristo. Gloria a Dios. Porque él imitó a Cristo en su padecimiento. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 el apóstol Pablo dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Gloria a Dios. Es que el ser cristiano no es Aleluya. sencillo. El que quiere vivir piadosamente tiene que padecer. Gloria a Jesús. Tiene que padecer. No podemos conocer la comunión de su padecimiento
a no ser que estemos poseídos por el mismo Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Para conocer la comunión, para conocer la profundidad del padecimiento de Cristo, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo no es solamente para irme en gozo. La llenura del Espíritu Santo también es para reconocer por la cual Jesús atravesó, por donde Jesús atravesó, el dolor tan grande que Él padeció. Santo, aleluya. Porque eso muchas veces no interesa. Gloria a tu nombre, Jesús, aleluya. Porque no nos detenemos a reflexionar y ver que Jesús padeció sin necesidad. Por culpa suya y por culpa mía. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret, aleluya. Pero para poder reconocer eso, para estar en esa comunión, tengo que estar lleno del Espíritu Santo. Poderoso, aleluya. Santo eres Jesús. Y que sirvamos fielmente por la misma causa. Oh, gloria a tu nombre, poderoso. Pero esta comunión de padecimiento Aleluya. exige una vida consagrada, exige una vida dispuesta a ser semejante a Él en su muerte. Es que quiero estar en comunión con el padecimiento de Cristo Jesús, pero esa comunión, vuelvo y reitero, tiene exigencia. Tengo que tener una vida consagrada, o sea, apartada. Tengo que tener una vida santa, santificada, apartada para Dios, solo para agradar a Dios. Hello. Gloria a Jesús. El apóstol, su versículo 11, dice: por si de alguna manera consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. Fíjense cómo él se considera. Por si de alguna manera consigo llegar a la resurrección de entre los muertos. En la venida de Jesús, sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria a Jesús, Esto recibe el aleluya. nombre de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y era uno de los anhelos del apóstol Pablo, morir en Cristo Jesús. Ser parte de eso. Gloria a Jesús, aleluya. Si de alguna manera consigo llegar a esa resurrección, a esa primera resurrección, pero para poder llegar a esa primera resurrección, tenía que vivir una vida consagrada para Dios. Tenía que vivir una vida dispuesta a agradar a Dios. Tenía que vivir una vida íntegra con Dios. Si de alguna manera llego a la resurrección entre los muertos, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Gloria a Jesús. Dice Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán por 1000 años con Jesús. Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, que tenemos que anhelar tener parte en esa primera resurrección. Amén, gloria a Jesús. Wow. Pero ya yo tengo la salvación. El apóstol anhelaba ser parte, conseguir. ¿Fíjense hasta dónde estaba la convicción de Pablo? Fíjense hasta qué punto, qué profundidad hizo el encuentro con Jesús. Hasta qué punto Pablo llegó, qué pensaba después de la muerte.
Si muero en Cristo, quiero ser parte de esa resurrección, de esa primera resurrección de los muertos. El apóstol Pablo quería un puesto de honor y de servicio en el venidero reino de Jesús. Quería estar ahí, quería ser parte de ellos, del reino de Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Queremos nosotros tal vez sentarnos en la mesa con el Cordero. Queremos sentarnos en la mesa. Pero anhelemos ser parte de ese reino con Jesús. Gloria a Jesús. Amén. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero, ¿qué podemos decir del apóstol Pablo? Ciertamente que él libró la batalla, peleó la buena batalla y acabó la carrera. Eso dice él, ¿no? Había guardado la fe y esperaba su corona. Y esperaba su corona. Pero primero libró la batalla. La batalla que tenemos el día a día. Gloria a Jesús. Porque es una batalla constante que tenemos para podernos mantener en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Porque el enemigo busca la forma y está buscando la forma de cómo derribarnos. La palabra nos dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo en antes pensaba, ahora como león rugiente yo me quedo en la iglesia porque a lo de afuera. Lo de afuera que él tiene ahí son de él. Él quiere devorar a los que no le sirven a él. Gloria a Jesús. Hay poder. Él quiere destruir a los cristianos. O sea que tenemos una batalla constante. Santo. Y la primera batalla que tenemos es con esta. Es con esta carne. Es esta carne. La batalla que tenemos, la primera batalla con ella. La que no se quiere sujetar. La que quiere hacer lo que le dé su gana. Como sabe que tiene un destino, que va al polvo, le da lo mismo. Porque para Dios no tiene ningún valor. A Dios lo que le interesa es nuestra alma. Y por eso el apóstol Pablo se mantenía siempre en una lucha constante hasta el final que acabó la carrera. Gloria a Jesús. Aleluya. Guardando la fe del Evangelio. Amén. Y él dice, prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui alcanzado, en el versículo 12. Prosigo, no me detengo, sigo adelante, sigo los obstáculos, venzo los obstáculos. Si tengo que saltar a los saltos, si tengo que irme por el lado, pero lo importante es llegar a la meta. Proseguir avanzando. El caracol se arrastra para llegar a la cima. El cóndor no sabe el padecimiento que hay para llegar a la cima. Pero el caracol sí. Y el caracol llega con todas las marcas en su cuerpo del padecimiento, con todos los obstáculos que se presentan en el camino. ¿Cuántas veces hemos desmayado y hemos tenido que levantarnos? Pero seguimos adelante. Seguimos la buena batalla de la fe. Seguimos caminando para llegar y alcanzar aquella meta que es la vida eterna. Jesús fue Jesucristo quien repentinamente alcanzó a Pablo mientras se encontraba en su expedición perseguidora. Pablo sigue anhelando conocer y llevar a su cumplimiento todo el propósito de su Salvador, todo el propósito de su Señor. Jesús lo alcanzó. Y una vez alcanzado, el apóstol Pablo se propuso
cumplir el propósito que habían puesto en él. De llevar el evangelio a toda criatura. De predicar su palabra por los confines de la tierra. De padecer por Jesús. Gloria a Jesús. ¿Cuál es el propósito que tú y yo estamos cumpliendo para Dios? Gloria a Jesús. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en nuestra vida para que lo cumplamos? Gloria a Cristo, aleluya. Hay muchos que se quedan satisfechos con haber sido salvados. Ya yo soy salvo y ya no me interesa más nada. Si voy a evangelizar me voy a salvar, y si no también. Gloria a Jesús. Y si no también, se quedan satisfechos con haber sido salvados de la pena del pecado y no tienen ninguna preocupación en cuanto a la obra que el Señor le ha dado o la obra que el Señor lo ha salvado. No podemos quedarnos estáticos. Tenemos que preocuparnos por la obra de Dios. Amén, gloria a Jesús. Tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. Hay muchas almas que salvar. Y fue lo que el apóstol Pablo se propuso. Y el apóstol Pablo, 14 cartas escribe, con la ayuda del Espíritu Santo. Amén, gloria a Jesús. Con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Porque tenía un propósito de hacer la obra para Dios. Amén. Pero el apóstol Pablo no fue teórico. A veces somos teóricos. Yo voy a hacer, yo voy a hacer, yo voy a hacer. Pero no hace. Pero no hace. El apóstol Pablo fue práctico. Ejecutó. Práctico y razonable. Eso fue el apóstol Pablo. Porque tan pronto fue convertido, dijo: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Se puso a la disposición de Dios. Se puso a la disposición de Jesús. Como buen soldado, ¿a dónde tú quieres que vaya? Como buen soldado, ¿qué tú quieres que haga? Estaba dispuesto para vivir conforme a la voluntad de Dios. Y desde ese momento el apóstol Pablo fundó una empresa. El apóstol Pablo, desde ese momento que tuvo el encuentro con Jesús, fundó una empresa, la mejor empresa de su vida. Gloria a Jesús, aleluya. Fundó la mejor empresa de su vida, que fue hacer la voluntad de Dios. Amén, gloria a Jesús. La mejor empresa fue esa. ¿Cuántas iglesias fundó? Y trabajaba porque era curtidor de pieles. Y trabajaba. Gloria a Jesús, ¿Cuántas aleluya. iglesias fundó? ¿A cuántos lugares iba? Sin descuidar una cosa ni la otra. O sea que podemos predicar, podemos ser buenos cristianos y trabajar. ¿Qué dice que no? ¿Por qué el apóstol Pablo había fundado la mejor empresa de su vida? Porque él sabía que para él el vivir en Cristo era ganancia. Que dedicar el tiempo a Cristo es el que mejor paga. Gloria a Jesús. Y por eso él dice: para mí el vivir es Cristo. Y esto debe ser un lema de todo cristiano fiel y verdadero. El vivir en Cristo es ganancia. Amén, gloria a Jesús. Amén. Amén. Y sigue el apóstol Pablo
en su versículo 14, para conseguir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya. Fíjense, tiró todo por basura, se despojó de todo para conseguir el premio del supremo llamamiento. Cuanto más elevado es el llamamiento, tanto mayor es la recompensa. Señor, pero yo no puedo hacer eso. Señor, es que yo no tengo el conocimiento. Señor, es que eso no es asunto mío. Es que Dios es que te está llamando. Dios llamó a Jeremías. Dios llamó a Moisés. Y no era fácil lo que Dios le había puesto a Moisés en sus hombros. No era fácil. Pero Dios sabía. Dios sabía que Moisés lo podía hacer. Gloria a Jesús. Dios no pone carga que ninguno de nosotros nos pueda llevar.